Hoy en Territorio Sunal estamos desde Medellín, capital antioqueña. Yo soy Vanessa Gudelo y hoy estaremos hablando de la movilidad que tenemos y que hemos tenido. Estamos con el profesor Iván Sarmiento Ordosgoitia. Él es doctor en Ingeniería Civil de la Universidad de Cartagena, con posgrado en Ingeniería Civil de Transporte de la Universidad Politécnica de Cataluña. También pertenece al Grupo de Investigación en Transporte y Vías VITRA, también de nuestra universidad. Profesor, muchas gracias por acompañarnos hoy en Territorios UNAL. Gracias a ti, Vanessa, por la invitación. Bueno, Y a toda la audiencia un saludo. Yo quisiera que iniciáramos hablando un poco de esa historia, el transporte que ha atravesado, digamos, nuestro territorio y hablar de ese transporte de los inicios, y yo creo que también le dio paso un poco a la modernidad en Antioquia. No sé si estoy equivocada, ahorita usted nos contará, pero quisiera que habláramos de un poco de esa historia y esos cambios sociales, arquitectónicos y también económicos que se dan con la llegada del ferrocarril de Antioquia. Bueno, es una larga historia, pero no me voy a detener tanto en hechos históricos. Voy a relacionarme más con el tema del transporte, lo que significó esto para el departamento. Básicamente, Colombia pues atravesó por un desarrollo de sus ferrocarriles después que empezaron los ferrocarriles en el mundo. En Colombia, unos 20, 30 años después, empezó a construir también sus redes de ferrocarril y llegó a tener más de 3.100 kilómetros de red. Antioquia fue de los pioneros y en 1874 hasta 1929 construyó lo que se llama el ferrocarril de Antioquia. Allí fue muy importante la participación del ingeniero cubano Cisneros, el cual llevó a cabo la dirección de ese proyecto, que culminó con el túnel de la Quiebra, diseñado por un egresado de nuestra Facultad de Minas, y que hizo que se atravesara ese túnel en 1929 por primera vez. Todavía nuestros estudiantes que ven la asignatura de ferrocarriles visitan ese túnel. Entonces, en este periodo de 1874 a 1929, que fueron 55 años construyendo el tren para conectar a Medellín con el río Magdalena en Puerto Berrío, hubo algunos hechos como en 1876, que vino la primera locomotora. En ese periodo también se desarrolló el transporte del café, que se sacaba al río Magdalena para sacarlo por río, para exportarlo por los puertos del norte. También Antioquia era el principal productor de oro de Colombia. Todavía no habían empezado las carreteras a ser pavimentadas o ampliadas, solamente había trochas por donde se movían mulas, animales por las vías o gente caminando por trochas para traer el ganado de un sitio a otro. Pero cuando empezaron las carreteras empezó a decaer el ferrocarril, en parte por las altas tarifas y la competencia con la carretera. También hubo huelgas de parte de los sindicatos en 1924, la primera, y en 1947 en el ferrocarril de Antioquia. Luego, en los años 50 también hubo un problema de deuda por compra de locomotoras. Y en 1961, pues ya la empresa se vendió a la nación y continuó funcionando por parte de la nación, pero ya en los años 70 decayó mucho por esto que comentaba de la guerra de tarifas con la carretera y por la mala administración y el desorden un poco en el mantenimiento. Se dejó de caer el sistema. Lamentablemente, lo que no ocurrió en otros países, por ejemplo en Argentina o en Europa, donde el ferrocarril se mantuvo como un modo que no pasaba de moda, sino que por el contrario se reforzaba cada vez más. Entonces en Colombia no hubo una política estatal clara para mantener el ferrocarril como un eje estratégico. Se le dio más prioridad a la modernidad de la carretera y eso lo hizo sucumbir. Pero pasados 60 años que ya han transcurrido, Colombia
aunque ya ha venido con proyectos de hace 20 años tratando de recuperar los ferrocarriles del Atlántico y del Pacífico, del cual, de este último, del Pacífico, hace parte el tramo de Antioquia. Ya pasados 60 años, pues Antioquia vuelve a realizar un proyecto de ferrocarriles y en este momento la gobernación de Antioquia ha liderado, y luego con el metro y con el área metropolitana, un nuevo ferrocarril para Antioquia, donde ya parte de esa vía, que son de unos 300 kilómetros, se ha dividido en tramos y tienen varios proyectos, entre ellos pues el Tren del Río, que es el tramo que circula entre Bello y Aguacatala y Caldas, entre Barbosa y Caldas, pero se ha priorizado el tramo central y se va a empezar a construir una vía paralela al metro de Medellín para llevar pasajeros, luego para llevar residuos sólidos a la pradera, donde se botan los residuos sólidos de acá del Valle de Aburrá, y luego también para transporte de carga. Resucité. Ay, qué bueno. Tuve Ve, un y te corte acá cambiaste de... de lugar. ¿Cómo? Que se cambió de lugar. Sí, se nota. Ah, ya, sí, claro, Es ya. que perdí la energía ahí donde estaba, como que tengo un enchufe que no funciona. Entonces Ah, bueno, se me descargó el computador. computador y se me apagó. Pero Ah, bueno, bueno. creo que él siguió grabando y seguimos en la misma llamada. Entonces voy a repetir lo último. Listo, yo me quedé hasta cuando usted estaba mencionando que al ferrocarril le va a pasar lo mismo que el ave Fénix. Exacto. Entonces, con los proyectos actuales, vamos a tener una resurrección del ferrocarril y le va a pasar como el ave fénix que renace de entre las cenizas, vuelve a resurgir, y eso esperamos todos que ahora sí sea para quedarse. Profesor, ¿y cómo ve usted, digamos, este renacimiento a través de los ferrocarriles y esas prácticas que de pronto ya se perdieron, porque hay prácticas que también da el transporte y la forma de movilizarse de una ciudad que regresen, y también de la pertinencia de tenerlo en este momento, de apostarle, digamos, a un transporte público, que eso sería el ferrocarril, un transporte para el pueblo, y tenerlo, digamos, como esa prioridad en la movilización? Y también pues de volver a aprovechar, si se vuelven a aprovechar, digamos, estos tramos que ya estaban construidos con los ferrocarriles que tuvimos antes. Sí, mira, en Europa, a pesar de que se conservaron los ferrocarriles, también hubo un decaimiento de los pasajeros a nivel interurbano. Es decir, la gente comenzó a viajar más por autopistas, por aviones, e incluso se utiliza el bus intermunicipal, que también va por autopistas, como una alternativa. De modo que los viajes en tren, que siempre son costosos, eh, comenzaron a decaer un poco. Entonces, los ferrocarriles en Europa tuvieron una reconversión, o sea, ellos comenzaron a especializarse en el tema urbano y suburbano de cercanías. O sea, todo lo que es áreas metropolitanas son muy fuertes. Por ejemplo, en París, en Londres, en las ciudades alemanas, y así pues en Bélgica también. Todos los pueblos y las ciudades que están alrededor de una capital viajan en ferrocarriles hacia esa capital a trabajar o a estudiar o lo que sea, cada día en áreas metropolitanas. Entonces en eso el ferrocarril se ha hecho fuerte, lo que es los trenes urbanos y suburbanos o metropolitanos. Y el otro nicho que empezaron a desarrollar, que aquí estamos muy lejos de eso, son los trenes de alta velocidad. Entonces, para competirle al avión y para competirle a las autopistas, entonces se comenzaron a crear redes de trenes de alta velocidad. Primero, pues, los franceses y los japoneses, luego los alemanes, y finalmente los españoles. Ahora los norteamericanos también quieren hacer trenes de alta velocidad que le compiten al avión,
en distancias entre 300 y 700 kilómetros, que son más o menos las distancias que tenemos aquí de Medellín a Bogotá o de Medellín a Cali o incluso de Medellín a Cartagena, tenemos 550 kilómetros, por ejemplo. Entonces, en esas distancias, el ferrocarril de alta velocidad, que viaja a 200 kilómetros por hora o 250, puede llegarte en 2 horas y media o 3 horas a una ciudad de estas, sin tener que ir a esperar 1 hora en el aeropuerto ni salir de la ciudad hacia un aeropuerto. Entonces, el tiempo que se pierde yendo a los aeropuertos y esperando en los aeropuertos se gana con un tren de alta velocidad que se coge en el centro de la ciudad, en una estación subterránea, y que te pone en el centro de la otra ciudad en 2 horas o 3 horas. Entonces, los trenes de alta velocidad han sido la revolución del transporte de largo recorrido en Europa, Japón, Alemania, etc. Entonces, ese es el otro nicho que está desarrollándose. Nosotros no podemos aspirar a esas velocidades todavía porque nos saldría muy costoso, pero se pueden hacer unos trenes rápidos que no sean de alta velocidad, que vayan a 100, 150 kilómetros por hora fácilmente, y podríamos, por ejemplo, conectar Medellín con Cartagena en 4 horas. Entonces, sí, eso sí es competitivo hasta con un avión, porque aunque el avión se demore 1 hora y cuarto, 1 hora y media, la ida al aeropuerto que ya mencioné y los aeropuertos lejanos de las ciudades hacen que esos tiempos sean competitivos. Pero sobre todo, Colombia necesita ferrocarriles para la carga, para descargar a las carreteras de tantas tractomulas que llamamos acá o vehículos, camiones articulados, porque el desarrollo del país necesita que cierta carga vaya por ferrocarril y otra por carretera. Y en eso pues tenemos mucho por construir y muchos productos por transportar y por exportar e importar de los puertos, que eso es cada vez más importante. Claro, Pero yo quisiera tienes, que entráramos un poco a contextualizar a los oyentes de la movilidad actual que vive Medellín y también hablar de ese impacto que ejerce la movilización o cómo se moviliza, digamos, una sociedad, el impacto que eso tiene dentro de la sociedad, la forma de movilizarse. sí, la movilidad es una dimensión del progreso, del desarrollo, aunque ahora con el COVID-19 ha estado muy cuestionada si la movilidad sí es imprescindible o no, y la hemos cambiado mucho por esta movilidad digital, esta movilidad virtual, ¿no? Que nos permite hacer el teletrabajo, hacer ciertas reuniones sin necesidad de trasladarnos, pero de todas maneras la movilidad física siempre será necesaria porque hay cosas que tienen que ser fabricadas con las manos en ciertas industrias y fábricas donde tú no te puedes llevar las máquinas para tu casa, para fabricar ciertos productos o ciertas cosas que son industriales. Entonces, la gente que trabaja en las industrias manufactureras tiene que seguir yendo a las fábricas. Las entregas de mercancías, pues ha habido una inversión de las entregas porque ya antes que nosotros ir a las tiendas nos están enviando domicilios a las casas, pero se necesitan camiones, se necesitan personal que transporte esas cargas, por lo tanto siempre va a necesitarse una movilidad física de los materiales y del trabajo de personas físicamente hablando. O sea que el teletrabajo es maravilloso, pero no es aplicable en todos los casos y va a ser un gran aporte y una gran revolución, pero la movilidad física sigue siendo importante en la sociedad. Por Claro, eso, qué pena lo interrumpo. sí. Hablábamos de que los trenes pues son ese ideal para llevar la carga, digamos, de las industrias, para transportar productos, producciones, en fin. Hablando, digamos, del tema ambiental,
cuál sería el impacto como en diferencia con las tractomulas que hoy tenemos por todas las carreteras de Antioquia, digamos, comparándola en caso de que se vayan a construir estos nuevos tramos de ferrocarril. ¿Cómo sería eso ahí pensando también en el medio ambiente? Claro, el ferrocarril que se está pensando para Antioquia va a ser un ferrocarril multipropósito que va a tener unos trenes en el día que muevan los pasajeros y unos trenes en la noche que muevan la basura hacia los sitios de depósito, y también va a tener unos trenes de carga que pasarán ocasionalmente por la ciudad, y todo lo que se transporte en ferrocarril, como es un ferrocarril básicamente eléctrico, entonces va a reducir emisiones del diésel, que es el combustible de los camiones, y eso nos va a generar unos ahorros en partículas que afectan a la salud de las personas. En el área metropolitana mueren más de 1.000 personas cada año por afectaciones de la salud debidas a la contaminación. También vamos a tener reducciones de CO2 que le apuntan al calentamiento global. Entonces vamos a tener una descarbonización del transporte. Por lo tanto, en el medio ambiente vamos a tener beneficios para la comunidad. Bueno, profe, y ya para ir terminando, yo quisiera que nos mencionara de pronto cómo se está, digamos, pensando las políticas de transporte actuales en Medellín y qué sería lo ideal para mejorar esta movilidad que tenemos en la ciudad. Bueno, Medellín tiene unas políticas de movilidad sostenible planteadas en su plan de movilidad, en el plan maestro de movilidad del área metropolitana, y en las fases que se han realizado del plan de movilidad sostenible. Nosotros estuvimos en la universidad realizando varias fases para el plan de movilidad sostenible de Medellín. En esos planes, pues las políticas son básicamente construir un transporte público eficaz que tenga basado en el transporte masivo o en transporte colectivo, pero con corredores que tengan carriles exclusivos, que tengan paraderos, que tengan buses eléctricos, que tengan una tarjeta de pago sin contacto más efectivo que se pueda manejar con máquinas de recibo automatizada. También temas de información, de gestión y control de flotas a través de GPS, buses más cómodos, transbordos más agradables y seguridad. Entonces, Medellín camina hacia una movilidad sostenible con mejores vehículos, con empresas mejor capacitadas, dotadas, y también se está favoreciendo al peatón, mejorando los andenes, favoreciendo al ciclista, construyendo cada vez más ciclorrutas. Tenemos cerca ya de 100 kilómetros de ciclorrutas, y el plan de ordenamiento territorial plantea cerca de 400 kilómetros, lo cual estamos lejos de alcanzar, pero tenemos ya un sueño de caminar hacia una sociedad donde se favorezca los modos no motorizados, el transporte público y un vehículo privado que sea racionalizado en su uso en cuanto al espacio, sobre todo en ciertas zonas como el centro o la Milla de Oro del Poblado, donde posiblemente haya que poner algunas restricciones para su uso. Pero las políticas pues, que tiene Medellín con su plan de ordenamiento territorial y los planes de movilidad hasta donde han avanzado, pues le apuntan a una movilidad cada vez más limpia, más equitativa, y también pues se tiene que trabajar en el tema tarifario para que los pobres cada vez tengan mayores posibilidades de viajar y no necesariamente tengan que comprarse una moto. Eh, para finalizar, yo quisiera que nos contara un poquito como de esas cifras porque uno en Medellín todavía pues ve mucho trancón, mucha congestión vehicular y sobre todo en estas zonas que usted menciona, la Milla de Oro,
en la zona, digamos, de Laureles, la 33, pareciera que no prima el transporte público por encima de los particulares. Si de pronto tiene esas cifras y qué sería lo ideal para que mejore, digamos, esas congestiones por las que pasa la ciudad. Bueno, no se puede hablar de Medellín sin hablar del área metropolitana porque el 80% de los viajes que se realizan en el área metropolitana tienen que ver con Medellín, ya sea porque viajan hacia Medellín o salen desde Medellín hacia otros municipios, solo con una población de Medellín que está cerca del 67% de la población de la región. Entonces Medellín está involucrado en casi el 80%. Hay mucha conmutación de viajes, de gente que viene a trabajar a Medellín, que vive en otras partes. El 27% de los viajes que se realizan son viajes a pie, el 1% en bicicleta. Ahí tenemos un 28% de movilidad activa, que es muy importante esa cifra, eso es más de 1,5 millones de viajes diarios. El segundo modo es el transporte público colectivo, que mueve más de 1.300.000 personas, que es el bus. Y luego el transporte masivo, que está muy cerca, con cerca del 15%, con más de 1 millón de viajes también. Entonces, esos son los principales modos. El taxi mueve el 5%, y entonces allí ya tenemos un 67%. O sea, 2/3 de la movilidad se hacen en modos activos, a pie de bicicleta o transporte público, incluyendo el taxi. Pero hay 1/3 de los viajes que se está haciendo en vehículo privado. 15% en auto, 15% en moto, y queda un 3% por allí de viajes en otras modalidades, como el transporte escolar, viajes de buses de empresa, etc. Entonces, esas son las grandes cifras, pero no deberíamos pasar en el vehículo particular de ese 30%, de 15 en auto, 15 en moto, porque ya cuando se supera esa cifra, las congestiones en la ciudad son insoportables, porque el espacio se copa muy rápidamente, y pensemos que además en las calles necesitamos espacio, aparte de los buses, para los camiones que reparten la carga y nos traen la comida, para los taxis, para los vehículos de servicio, que son los que nos proveen de reparaciones, instalaciones, distribuciones de servicios en la ciudad, de diferentes elementos, el que nos repara la lavadora, el que nos repara el ascensor, el que le hace mantenimiento a una cosa, el que limpia las ventanas, el jardinero, el electricista. O sea, hay una serie de vehículos de servicio en la ciudad que también producen un tráfico importante, y necesitamos las calles también despejadas para que se muevan rápido, para los vehículos de emergencia, para las ambulancias, para los bomberos, para la policía, etc. Entonces, necesitamos que la congestión se mantenga a raya, y por eso muchas veces será importante restringir el uso del vehículo particular, desincentivarlo, para que haya espacio para los modos prioritarios. Listo. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, Vanessa. Vale, profe, buenas noches y muchas gracias de nuevo.